have an identity of you, and it's you, yourself that maybe others around aren't aware of. So you got to start over again. Bob Dylan, trovador conocido en todo el mundo, ha experimentado muchos éxitos y fracasos a lo largo de su vida. Hoy ha cumplido 82 años, lo que supone 8 décadas de vida. Sin embargo, sus seguidores están desconsolados por las múltiples cicatrices que ha llevado en su espíritu a lo largo de su vida. Echa un vistazo a este video con nosotros para saber más sobre su vida. Amar la vida y las creencias religiosas. A lo largo de su vida, Bob Dylan ha tenido varias relaciones amorosas difíciles y complicadas. Cuando Dylan estaba en el instituto, mantuvo una relación con Ako Strom, cuyo verdadero nombre es Ako Hallstrom. Cuando estaban juntos, escuchaban por la autopista emisoras de radio que emitían rhythm and blues, música que ambos disfrutaban escuchando. La familia de Dylan le proporcionó una amplia gama de materiales y artistas de música folk para escuchar y aprender. Aunque nunca se ha establecido, son muchos los que han planteado la hipótesis de que la canción de Dylan Girl from the North Country estuvo influida por Ako Hallstrom. La relación que Dylan mantuvo con Susie Ralston fue la primera relación importante que tuvo. Cuando Dylan estaba empezando su carrera en la industria musical, entraron en contacto. Debido a que llevaban juntos un tiempo considerable, sus primeras canciones de amor, como Don't Think Twice It's Alright, hacen referencia con frecuencia a su relación. Otro vínculo popular es la representación de ambos en su famosa fotografía juntos, que puede verse en la portada de su álbum The Freewheelin', Bob Dylan. 64 fue el año en que su relación llegó a su fin. Durante ese periodo, Joan Baez era considerada la reina del folk. Dylan sentía un gran amor y una gran conexión musical con ella y sus canciones. El inicio de su colaboración se produjo a principios de la década de 1960, y continuó hasta 1963, cuando ofrecieron una actuación en el Festival Folk de Newport. Como se muestra en la película Don't Look Back, el compromiso amoroso de la pareja comenzó en 1965, a pesar de que siguieron vinculados desde el punto de vista musical a lo largo de los años. En el año 1965, Sarah Dylan y su marido, Sarah Dylan, contrajeron matrimonio. De su relación nacieron 4 hijos, Jessie Dylan, Anna, Samuel y Jacob. Además, acogieron a María, hija de Sarah de un matrimonio anterior, y la criaron bajo su responsabilidad. Un divorcio fue el desafortunado desenlace del matrimonio de Sarah y Dylan, que tuvo lugar en 1977. En la película de Dylan, Ronaldo y Clark, aparecía Sarah en un personaje interpretado por ella. Pasaron tiempo con varias hijas e hijos de Dylan. En 1986, Bob Dylan y Carolyn Dennis, que había sido su corista, tuvieron una hija llamada Desiree Gabrielle Dennis Dylan. A pesar de que su matrimonio se mantuvo en secreto hasta la publicación del libro de Howard Zinn en 2001, se divorciaron en 1992, tanto musical como acústicamente. La música de Bob Dylan estuvo profundamente influida por las relaciones que mantuvo a lo largo de su vida. Estas relaciones tuvieron un tremendo impacto en su música. Como su música refleja con frecuencia las emociones y experiencias que ha vivido en sus relaciones, han surgido varias especulaciones y preguntas sobre su vida personal. Situada en la costa de Malibú, California, Point Dume es una península tan famosa como hermosa. También es el lugar donde Bob Dylan tiene su residencia principal cuando no está de gira. Las espectaculares vistas de la costa, los escarpados acantilados y las magníficas playas que ofrece Point Dume lo convierten en un destino popular y exclusivo para quienes buscan un lugar donde encontrar serenidad y belleza. Aparte de su residencia en Point Dume, Bob Dylan tiene casas en diversos lugares del mundo. Parece que ha reunido una variada cartera de propiedades inmobiliarias en diversos lugares del mundo, ya sea para su uso personal o como método para diversificar sus inversiones. Su cartera inmobiliaria incluye mansiones repartidas por todo el mundo, lo que demuestra su variado estilo de vida y sus vastas posesiones financieras. A pesar de que Point Dume, en Malibú, parece ocupar un lugar especial en su corazón, posee una amplísima colección de propiedades. A lo largo de su carrera, Bob Dylan ha experimentado una transformación en su espiritualidad y sus creencias religiosas. Su trayectoria vital y religiosa ha pasado por varias etapas.
empezando por su herencia judía y culminando en una visión espiritual más ecléctica y personal. Su viaje comenzó con su conversión al cristianismo y continuó durante su etapa como cristiano. Dylan creció en Irvine, Minnesota, una pequeña ciudad conocida por su unida comunidad judía. La celebración de su bar mitzvah, que tuvo lugar en mayo de 1954, demostró su dedicación a la fe judía. Por otra parte, el viaje espiritual de Dylan dio un giro diferente cuando visitó Israel y conoció al rabino Meir Kahane, fundador de la Liga de Defensa Judía. Esto ocurrió más o menos cuando Dylan cumplió 30 años, en 1971, a finales de la década de 1970. Dylan tuvo un punto de inflexión en su viaje espiritual cuando tomó la decisión de convertirse al cristianismo. La invitación que su compañera, Mary Alice Ortiz, le extendió para asistir a la escuela de discipulado de la Viña en su casa fue un factor significativo en la transformación que tuvo lugar. Siguiendo el ministerio que recibió de pastores de la Viña como Ken Gullickson, tomó la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Durante el periodo de enero a marzo de 1979, Dylan participó en los seminarios de estudio bíblico de Vineyard en Rancho Mirage, California. Estos seminarios ayudaron a Dylan a profundizar su conocimiento del cristianismo. En 1984, sin embargo, Dylan empezó a distanciarse del apodo Born Again, afirmando que nunca había utilizado la palabra y que era un producto de los medios de comunicación. Cuando hablaba de su creencia en un poder superior y de la idea de que la existencia es más de lo que parece, daba la impresión de tener una perspectiva más personal y menos dogmática de la fe. En 1997, concedió una entrevista a Newsweek en la que exploraba la espiritualidad y la religión desde su perspectiva. En la entrevista destacó las connotaciones filosóficas y teológicas de su música. Para él, las composiciones musicales que había escrito, como Let Me Rest on a Peaceful Mountain y I Saw the Light, eran su medio de transmitir sus creencias religiosas. Era su propia música la que le servía como fuente de revelación y dirección personal, y abandonó a los líderes religiosos en favor de su influencia. El hecho de que las opiniones de Dylan hayan evolucionado no le ha impedido mantener su conexión con su linaje judío. Además de ser un ferviente partidario del movimiento Chabad Lubavitch, también ha participado en rituales religiosos judíos, como el bar mitzvah de su hijo, e incluso ha sido profesor en la Yeshiva Aider. Y lo que es aún más impresionante, apareció en el programa de televisión de Chabad en los años 1989 y 1991. A lo largo de su carrera, Dylan ha mantenido constantemente un programa de actuaciones que incluía en su repertorio tanto versiones de música religiosa tradicional como canciones de sus álbumes de gospel. Sus convicciones religiosas, como su fe en un poder superior y la idea de que uno debe ser fiel a sí mismo o a Dios, han salido a relucir en alguna ocasión. En alguna ocasión ha sacado a relucir sus convicciones religiosas. Dylan reforzó su enrevesada visión religiosa del mundo en una entrevista con el Wall Street Journal en diciembre de 2022. Lo hizo leyendo la Biblia, reflexionando, rezando y encendiendo velas en la iglesia para expresar sus creencias. En la Biblia y otros textos sagrados, como los Salmos, la invocación de los santos y los 5 libros de Moisés, encuentra el fundamento de sus creencias. Cree en el castigo eterno, la redención y la predestinación. Pasión por la música y la carrera. Bobby Dylan, cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, nació el 24 de mayo de 1941 en el Hospital St. Mary's Hospital de Duluth, Minnesota. Es más conocido por su nombre artístico. Bob Dylan fue en la ciudad de Irvine, Minnesota, situada en la cordillera Misabe y aproximadamente al oeste del lago Superior, donde encontró el hogar de su infancia. Su familia era diversa y estaba formada por personas de distintos orígenes. El suceso de Odessa, situada en la actual Ucrania, hizo que sus abuelos por parte de padre, Sigmund Zimmerman y Anna Kess, abandonaran la ciudad y buscaran refugio en los Estados Unidos de América. En 1902 llegaron sus abuelos maternos, Florence y Ben Stone, inmigrantes judíos procedentes de Lituania que se establecieron en Estados Unidos. En su libro Chronicles Volume 1 Inch, Dylan cuenta que la zona de Kauman, en la provincia turca de Kars, era el hogar ancestral de la familia de su abuela paterna. Según Dylan, este distrito se encuentra en Turquía.
Tanto Beatrice Stone como Hebron Zimmerman se consideraban parte de una comunidad judía bastante unida. Eran la madre y el padre de Dylan. Hasta que Dylan tuvo 6 años, vivieron en Duluth como residencia principal. Se vieron obligados a emigrar a Irvine debido al desafortunado diagnóstico de poliomielitis que recibió su padre. En Irvine, Minnesota, la familia de Dylan poseía y regentaba una tienda de electrodomésticos y muebles, en la que participaban activamente el padre de Dylan y sus tíos paternos. Los primeros años de Dylan estuvieron marcados por una profunda fascinación por la música, que desarrolló a través de su atenta escucha de la radio. Durante su carrera académica en el Instituto de Irvine, Dylan participó como miembro en varias bandas. Como miembro de los Golden Horns, que era una de estas bandas, se encargó de versionar canciones de Little Richard y Elvis Presley. Debido a que la interpretación de Danny and the Juniors de Rock and Roll is Here to Stay, que se realizó en un concurso de talentos del instituto, era demasiado ruidosa, la administración tuvo que cortar el micrófono. Durante su último año de instituto, en 1959, Dylan fue nombrado Robert Zimmerman en el anuario. Tras finalizar sus estudios secundarios, Dylan se trasladó a Minneapolis y se matriculó en la Universidad de Minnesota en septiembre de 1959. Afirmó que la música folk era capaz de tratar temas más oscuros e introspectivos, como la desesperanza, la tristeza, la victoria, la confianza en lo sobrenatural y otros sentimientos profundos. Continuó afirmando que la música folk era capaz de dar cabida a estos temas. Dylan vivía en la casa de la fraternidad Sigma Alpha Mu de Minneapolis, que albergaba una importante comunidad judía. La casa estaba situada en la ciudad de Minneapolis. Comenzó su carrera interpretativa en una cafetería conocida como 10 O'Clock Scholar, situada cerca del campus de la universidad. Dylan se sumergió por completo en la cultura de la música folk que imperaba en la pequeña ciudad. Fue en esta época cuando empezó a cantar y actuar bajo el nombre de Bob Dylan. En un principio se planteó la idea de adoptar el apellido Dylan, pero tras leer la poesía de Dylan Thomas, finalmente se decidió por él. El cambio de nombre de Dylan fue explicado en una entrevista que realizó en el año El nombre que te das a ti mismo es el nombre que eliges darte. Es el país de los libres en el que estamos. En mayo de 1960, cuando Bob Dylan había terminado su primer año de universidad, tomó la valiente decisión de abandonar sus estudios, como músico y compositor. Apenas estaba iniciando el camino que acabaría llevándole a la fama. En enero de 1961, Johnny emprendió un viaje que pasaría a la historia al viajar a Nueva York para presenciar en directo la actuación de su ídolo musical Woody Guthrie. Debido a que Guthrie padecía la enfermedad de Huntington, fue ingresado en el hospital psiquiátrico Greystone Park a causa de su estado. Dylan afirmaba que Woody Guthrie era la auténtica voz del espíritu americano que vivía en Estados Unidos. Debido a la influencia que Guthrie tuvo en las primeras actuaciones de Dylan, este se entusiasmó al convertirse en el alumno más devoto de Guthrie. Dylan conoció a Guthrie y a su alumno, Ramblin' Jack Elliott, cuando estuvo en Nueva York. Elliott fue el encargado de continuar el legado musical de Guthrie y pasó tiempo con él. El tiempo que Dylan pasó en Nueva York resultaría ser un hito fundamental en su vida profesional. Dylan comenzó su residencia en los clubes nocturnos de Greenwich Village en el mes de febrero de 1961, lo que supuso el inicio de su estancia allí. Gracias a su participación en la escena de la música folk, pudo conocer y entablar amistad con músicos como Odetta, Dave Van Ronk, Fred Neal y los New Lost City Ramblers. Se sumergió profundamente en la comunidad musical. Además, adquirió conocimientos de artistas irlandeses como Tommy Macomb y los Clancy Brothers. Hubo un periodo de tiempo durante el cual los poderes de Dylan fueron reconocidos. Robert Shelton, crítico del New York Times, se refirió a Bob Dylan como un inconfundible estilista de la canción folk mientras actuaba en Gertie's Folk Serie en septiembre de ese año. Durante la promoción de la floreciente celebridad de Dylan, esta crítica desempeñó un papel crucial. Al mismo tiempo, la cantante folk Carolyn Hester, que había quedado cautivada por la habilidad de Dylan con la armónica, consiguió convencerle para que participara en la grabación de su tercer álbum. Como resultado de este encuentro fortuito, Dylan pudo conocer al productor John Hammond, quien finalmente le ofreció un contrato de grabación con Columbia Records. Bob Dylan, el primer álbum que Dylan publicó con su propio nombre,
salió a la venta el 19 de marzo de 1962. El CD presentaba una variedad de canciones tradicionales de folk, blues y gospel, y solo tenía 2 composiciones originales en toda su extensión. A pesar de que apenas distribuyó 5.000 ejemplares en su primer año de publicación, supuso un importante punto de inflexión en su carrera. Los 2 acontecimientos más significativos que tuvieron lugar en agosto de 1962 para Bob Dylan fueron la firma de un contrato de management con Albert Grossman, que permanecería con él hasta 1970, y el cambio oficial de su nombre por el de Bob Dylan. Durante este periodo, las tensiones entre Grossman y John Hammond iban en aumento, lo que llevó a alguien a sugerir a Dylan que colaborara con Tom Wilson, un joven productor de jazz negro. Wilson produjo varias canciones para el segundo álbum de Dylan sin obtener crédito formal por su trabajo, lo que marcó el inicio de una fructífera asociación entre ambos artistas. En el contexto de su viaje artístico, Dylan viajó al Reino Unido durante los meses de diciembre de 1962 y enero de 1963. Un drama televisivo de la BBC dirigido por Philip Saville le invitó a interpretar un papel protagonista. La velada concluyó con la interpretación por parte de Dylan de la emblemática balada Blowin' in the Wind, una de las primeras interpretaciones públicas de la canción. Durante su estancia en Londres, Dylan tocó en varios clubes folk y estudió canciones de intérpretes británicos como Martin Carthy. Cuando el segundo álbum de Dylan, The Freewheelin' Bob Dylan, se puso a disposición del público en mayo de 1963. Ya se había establecido como una celebridad en ascenso en la industria musical. La pasión de Woody Guthrie y Pete Seeger por la música con tintes políticos sirvió de importante inspiración para varias canciones de protesta incluidas en el CD. Durante el mes de diciembre de 1962, Dylan lanzó Mixed Up Confusion, uno de sus primeros singles. En él mostraba su actitud atrevida y la experimentación sonora rockabilly que había estado experimentando. A partir de mayo de 1963, la salida de Bob Dylan de The Ed Sullivan Show catapultó su participación política al primer plano de la atención pública. Durante los preparativos, Dylan fue amonestado por el jefe de procedimientos de programas de la cadena de televisión CBS por su canción Talking, John Birch Paranoid Blues. Para evitar acatar la petición de censura, Dylan tomó la valiente decisión de declinar la oportunidad de aparecer en el programa. En ese momento, tanto Dylan como Joan Baez se habían establecido como figuras prominentes en la lucha por los derechos civiles. En la histórica Marcha sobre Washington, que tuvo lugar el 28 de agosto de 1963, cantaron juntos al estar tan cerca el uno del otro. En la época en que Dylan se volvía más activo políticamente, su tercer álbum, titulado The Times They Are A-Changin', reflejaba esta tendencia. Muchas de las canciones del CD trataban temas sociales y políticos de gran actualidad. Varias de las canciones del álbum, como North Country Blues y Ballad of Hollis Brown, transmitían la sensación de desamparo que experimentaban las comunidades que dependían de la agricultura y la minería para subsistir. No solo eran canciones sobre política, sino que también había otras 2 que trataban sobre el amor. Estas canciones se llamaban Boots of Spanish Leather y One Too Many Mornings. Un reportero humorístico de Londres afirmó que Dylan llevaba una ropa tan ruidosa que apagaría las luces de neón de Leicester Square. Además, el reportero afirmó que Dylan tenía un pelo que haría crujir los dientes de un peine. Las interacciones entre los entrevistadores y Dylan fueron subiendo de tono a medida que avanzaba la sesión. En un comentario ingenioso que se convirtió en su firma, dijo: "No, yo represento a mi madre", después de haber hecho una referencia velada a la posibilidad de hacer una película de terror de vaqueros. Se le preguntó si interpretaría o no el papel del vaquero en la película. El álbum Bringing It All Back Home, que Bob Dylan publicó en marzo de 1965, marcó otro cambio significativo en su enfoque de la música. En contraste con su anterior enfoque folk, este álbum, producido bajo la dirección de Tom Wilson, incluía sus primeros intentos de utilizar instrumentos eléctricos. Esto supuso un cambio sustancial con respecto a su trabajo anterior. Debido a que el álbum tenía una parte acústica y otra eléctrica, se consideró un mini LP doble. Too Much Monkey Business de Chuck Berry sirvió de inspiración para el single principal del álbum, que se tituló Subterranean Homesick Blues.
Es posible que la letra de la canción fuera precursora del rap y el hip hop, ya que estaba escrita en un estilo de asociación libre que recordaba a la poesía beat. En el primer video musical de la canción, Dylan utilizó un método que se ha convertido en icónico: emplear carteles con las palabras esenciales de la canción. Se cree que Dylan ideó esta técnica de forma independiente, en vídeos musicales y anuncios posteriores. El uso de carteles se convirtió en la norma más que en la excepción. Bringing It All Back Home incluía 4 temas largos que suponían el regreso de Dylan a sus estilos de tocar la guitarra acústica y la armónica. Estos temas se incluyeron en la otra cara del álbum. En el Newport Folk Festival del verano de 1965, estaba prevista la actuación de Bob Dylan, y un gran número de aficionados a la música folk lo esperaban con impaciencia. El hecho de que este fuera el primer concierto eléctrico de Dylan desde que estaba en el instituto supuso un importante punto de inflexión en su carrera musical. Entre los miembros de su banda de acompañamiento se encontraban Mac Bloomfield, que tocaba la guitarra, y Al Cooper, que tocaba el órgano. Antes de su regreso a Newport en 1965, Dylan ya había actuado allí 2 veces, en 1963 y 1964. Sin embargo, el público era más heterogéneo cuando volvió en 1965. Hay muchas hipótesis diferentes que intentan explicar la reacción del público. Los aficionados a la música folk no quedaron satisfechos con el inesperado uso de una guitarra eléctrica por parte de Dylan, y los críticos han señalado la mala calidad del sonido y la brevedad de la actuación como las razones por las que no quedaron contentos con la actuación de Dylan, independientemente de los motivos. La élite de la música folk experimentó una reacción significativa tras la electrizante actuación de Dylan en Newport. Un conocido cantante de folk llamado John McLean escribió en septiembre un ensayo para la revista Sing en el que expresaba su opinión sobre la transformación de Bob Dylan. En los días que siguieron a su actuación en Newport el 29 de julio de 1965, Dylan grabó el álbum Positively 4th Street. El incidente y el renacimiento. Cuando Bob Dylan conducía su motocicleta Triumph Tiger 100 cerca de su casa en Woodstock, Nueva York, el 29 de julio de 1966, se vio involucrado en un incidente que resultó ser un acontecimiento importante en su vida. Sigue habiendo mucha ambigüedad en torno al suceso, a pesar de que ocurrió. El hecho de que Dylan no fuera trasladada al hospital y de que no se llamara a ninguna ambulancia para que acudiera al lugar de los hechos ha generado una gran cantidad de ideas y conjeturas en torno al suceso. Según sus biógrafos, Dylan pudo escapar de las duras exigencias de su carrera tras el accidente de moto. Cuando Dylan se recuperó por completo, se dedicó a producir un documental sobre el viaje de Pennebaker en 1966. A pesar de ello, la cadena de televisión ABC tomó la decisión de rechazar el montaje inicial de la película por considerar que sería demasiado difícil de entender para el público típico. El año 1967 fue el año en que Bob Dylan se tomó unas vacaciones de la escena pública para grabar más de 100 canciones en su casa de Woodstock y en el sótano de Big Pink, una casa vecina donde residían los Hawks, que más tarde se convertirían en la banda. En un principio, estas canciones iban a ser maquetas para que las grabaran otros músicos, pero cuando las grabaron Julie Driscoll, los Byrds y Manfred Mann, se convirtieron en éxitos. Sin embargo, la intención original era que fueran grabadas por otros artistas. Columbia Records publicó una recopilación de estas grabaciones en 1975 bajo el título The Basement Tapes. En cambio, el resto de grabaciones que Dylan y su banda registraron en 1967 no se pusieron a disposición del público hasta 2014, cuando finalmente se publicaron bajo el título The Basement Tapes Complete. A finales de 1967, Bob Dylan viajó de nuevo a Nashville para grabar en un estudio. Kenny Buttrey tocaba la batería, Pete Drake la steel guitar y Charlie McCoy el bajo. Al final, trabajaron juntos para grabar una serie de canciones cortas bajo el nombre de John Wesley Harding. Estas canciones estaban inspiradas en temas bíblicos que predominaban en el oeste americano. La parquedad de las letras y los arreglos orquestales de este álbum es un reflejo de la profunda investigación de Dylan sobre la historia judeocristiana. A lo largo de toda la atalaya, se representó el acto musical. En octubre de 1967, Dylan perdió a Woody Guthrie,
que fue su mentor y una temprana fuente de inspiración. Dylan actuó en directo por primera vez en más de 20 meses el 20 de enero de 1968, en un acto de homenaje celebrado en el Carnegie Hall. La banda estaba allí para apoyarle en su actuación. Los oyentes que escucharon el tercer álbum de Dylan, Nashville Scala en 1969, notaron a un Dylan más apagado mientras colaboraba con los músicos de Nashville. Este álbum se llamó Nashville Scala en 1969. Dos de los temas más notables del álbum fueron un dueto con Johnny Cash y el éxito La Lady Lay. El álbum supuso un cambio significativo para Dylan en cuanto a su técnica de canto, según la revista Variety. No cabe duda de que Bob Dylan estaba realizando una actividad que puede clasificarse como canto. La publicación también afirmaba que Dylan había sido capaz de añadir una octava a su rango de habilidades vocales. Dylan y Johnny Cash interpretaron a dúo la canción Girl from the North Country en el programa televisivo de debut de Johnny Cash, que se emitió en mayo de 1969. La actuación de Dylan fue uno de los momentos culminantes del evento. Además, Dylan interpretó solos de las canciones Living the Blues y I Threw It All Away, a finales de ese año. El 31 de agosto de 1969, Dylan visitó Inglaterra para actuar como cabeza de cartel en el Festival de la Isla de Wight. Anteriormente, había rechazado peticiones para actuar en el Festival de Woodstock, que se celebraba en las cercanías. En marzo de 2020, Bob Dylan publicó en su canal de YouTube una canción titulada Murder Most Foul, de 17 minutos de duración, centrada en el asesinato del presidente John F. Kennedy. Como resultado de su meteórico ascenso a lo más alto de la lista Billboard Rock Digital Song Sales, consiguió su primer número 1 con su propio nombre. A continuación, anunció la publicación de otros dos sencillos, Y Cantan Multitudes y False Prophet. Ambos singles estarían incluidos en un futuro álbum doble que saldrá a la venta no mucho tiempo después. El 19 de junio de 2020, Bob Dylan lanzó su álbum de estudio más reciente, Rough and Rowdy Ways, que fue su 39º álbum de estudio en total y su primer álbum de trabajo original desde 2012. Tras su semana inicial de lanzamiento, el álbum escaló hasta el primer puesto de la lista de álbumes en el Reino Unido y recibió críticas favorables, lo que convirtió a Dylan en el artista más veterano en lograr esta hazaña con nuevo material original. Su colección completa de canciones, que incluía todos los derechos y la propiedad de los derechos de autor de cada canción, fue vendida a Universal Music Publishing Group en diciembre de 2020 por una cantidad significativa que se esperaba que superara los $300 millones. Esta transacción fue noticia en su momento, con el propósito de conmemorar su 80º cumpleaños en mayo de 2021. Dylan convocó una conferencia virtual que recibió el nombre de Dylan Zero. En esta conferencia, artistas, periodistas y académicos expusieron sus puntos de vista. Como resultado de la celebración, se publicaron varias biografías y estudios nuevos sobre Dylan. En julio de 2021, retransmitió en directo el concierto Shadow Kingdom, compuesto por canciones tempranas de Bob Dylan. El concierto fue un éxito y duró 50 minutos sin interrupción. Posteriormente, en junio de 2023, se pusieron a disposición del público las letras del concierto. Durante el mes de septiembre de 2021, Dylan publica Springtime in New York como parte de la serie de Piratas Volumen 16, que se produjo entre 1980 y 1985. En esta colección se incluyen tomas alternativas, grabaciones en directo, tomas descartadas, ensayos y muchas versiones alternativas de canciones de varios álbumes. Durante el mes de julio del año 2022, se subastó una versión única de la canción de Bob Dylan Blowin' in the Wind por una importante suma de dinero utilizando la tecnología de grabación de vanguardia conocida como Ionic Original. The Philosophy of Modern Song de Dylan se publicó en noviembre de 2022 y recibió mucha atención por su fascinante contenido y sus diversos puntos de vista. Contaba con 66 artículos centrados en la música de diversos músicos. El 27 de enero de 2023, se pusieron a disposición del público diferentes versiones del volumen 17 de la serie de discos piratas de Dylan. Estas versiones incluían Fragments, Time Out of Mind Sessions y 1996-1997. Entre los muchos artículos que se incluyen en esta recopilación hay actuaciones en directo,
tomas descartadas y una remezcla del álbum que se publicó en 1997. El reconocimiento. Bob Dylan es uno de los artistas más célebres de la historia de la música y la cultura mundial. Se le reconoce no solo por sus grandes aportaciones a la música folk, el rock y el blues, sino también por su capacidad para escribir letras poéticas con profundidad filosófica y gran influencia en muchas generaciones. Desde la década de 1960, ha recibido una serie de prestigiosos premios en todo el mundo. Uno de los hitos más importantes en la carrera de Bob Dylan fue el Premio Nobel de Literatura 2016, un honor sin precedentes para un músico. La Academia Sueca le concedió este galardón por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la canción americana. Aunque en un principio no asistió, Dylan acabó enviando un discurso grabado para expresar su gratitud, un discurso profundo, considerado una obra de arte independiente. Bob Dylan ha ganado 10 premios Grammy, incluido el Grammy Lifetime Achievement Award en 1991. También ganó un Globo de Oro y un Oscar en 2001 por su canción Things Have Changed de la película Wonder Boys. La canción se considera un excelente ejemplo de la mezcla de narrativa y melodía de Dylan, que crea un sentimiento a la vez profundo y liberador. Además, en 2012 el presidente Barack Obama concedió a Dylan la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo galardón civil de Estados Unidos. Obama lo calificó como una de las personas más influyentes en la historia de la música estadounidense y subrayó que la música de Dylan no es solo arte, sino también una fuente de aliento para las revoluciones ideológicas. Bob Dylan no se ha quedado ahí, sino que también ha sido galardonado por otras muchas organizaciones culturales y artísticas, como su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 y en el Salón de la Fama de los Compositores en 1982. Estos honores afirman la posición especial de Dylan no solo como cantante, sino también como poeta, un artista con influencia transgeneracional. Los premios que ha recibido Bob Dylan no son solo un reconocimiento a su talento artístico, sino también una prueba de la talla cultural y espiritual que aporta al mundo a través de cada melodía y frase. ¿Es la vida de Bob Dylan algo que puedes apoyar y admirar? En el área que se ha proporcionado, eres bienvenido a ofrecer tus ideas. Espero que esta película te haya resultado útil. Para expresar tu gratitud, te agradecería que te suscribieras, dejaras un like y compartieras el video. Nos vemos en los próximos videos. Le agradezco que haya decidido escucharme.